arrepentimiento. La semana pasada quedamos en que hablábamos de personas, ¿cierto?, que hablan del cambio espiritual y uno atribuye este cambio a un nivel más elevado en el cristianismo. Puede ser un cristiano o puede ser un discípulo. ¿Ya? Entonces ellos concluyen que Cristo, cuando llama al arrepentimiento, está llamando a un nivel más alto del cristianismo. Que estaba llamando a un creyente a un segundo nivel. Y dicen que el cristiano es una cosa y que el discípulo es otra. También dicen sí. O sea, si te arrepientes en el hecho de que cambias tu parecer acerca de quién es Jesús, se va a cambiar el parecer, el pensamiento, ¿ya? Pero no en profundidad. Si de hecho cambias tu parecer acerca de quién es Jesús, no tiene nada que ver con volverte del pecado, ni tiene nada que ver con abandonar el hecho de que tú gobiernas tu vida. No hay reconocimiento de culpabilidad personal, no hay intención de obedecer a Dios y no hay deseo por la justicia verdadera. O sea, en el fondo es un cambio superficial. ¿Ya? Sabemos que cambio superficial no significa nada en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, nos capacita, nos limpia, pone la fe en nosotros, pone el querer, pone el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Nada más que eso. Y eso es lo que Jesús quiso decir cuando Él habla acerca del arrepentimiento, cuando Él dijo arrepiéntete. Recuerda, hermano, que después que Él volvió del desierto, después de ser tentado, dice la palabra en el desierto, y su mensaje fue arrepentimiento. Arrepiéntanse, les dijo, fue su primer mensaje, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no podemos separar el arrepentimiento de lo que es la salvación. Van tomados de la mano. Y el llamado del Evangelio de Jesús fue un llamado a dejar el pecado, como fue un llamado a creer también en Él. Dejar el pecado y creer en el Señor Jesús. Fue un llamado a volverse del pecado. Y desde su primer mensaje hasta el último, el tema del Salvador fue un llamado a los pecadores a dejar su pecado, a abrazar a Dios, a buscar la justicia. No fue únicamente que tenían que tener una nueva perspectiva acerca de Él, de quién era Él, sino de que tenían que dejar su pecado y seguirlo a Él. No una perspectiva, no un punto de vista. Decir, oh sí, yo pensé que Cristo, yo creía en Cristo, pero ahora sí, ahora creo que Él es Dios. Pero creen de forma intelectual. No hay un cambio. ¿Por qué? Lo hemos repetido muchas veces. Para que haya un cambio, es Dios el que tiene que hacer la obra en nosotros, hermano. Dios. No es algo que usted puede hacer, no es algo que usted desee, que usted anhele, que usted busque a Dios. No es así. Usted está aquí porque a Dios le plació salvarlo, porque a Dios le plació tenerlo en este lugar el día de hoy, hermano. Por eso nosotros debemos meditar mucho en el tema de la salvación, mucho. ¿Por qué? Porque cuando a veces pensamos en la salvación o cometemos un pecado o nos desviamos en cierto punto del camino, comenzamos a, como a preocuparnos, comenzamos a dudar de nuestra salvación. Cuando es Dios, es Cristo, hermano, Dios por medio de nuestro Señor Jesús que nos da la salvación. Siempre les digo, ¿cierto? Pruébense a ustedes mismos si están en la fe. Probémonos siempre, todos los días, a cada instante si estamos en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo se da cuenta? El mismo Jesús lo dijo. El árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto. ¿Cómo están sus frutos? ¿Tiene frutos? Juan lo dijo, ¿cierto? Trae frutos dignos de arrepentimiento. Se nota, hermano. Se notan los frutos en el verdadero cristiano. Lucas en el 24, verso 47, capítulo 24, verso 47, dijo que cuando vayas a predicar, Jesús dijo, predica arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y si estás viniendo a Cristo para el perdón de los pecados, a lo que va a llevar eso, ¿cierto?, es al arrepentimiento. Es un arrepentimiento continuo, hermano. Día a día, todos los días. No es que un día me arrepiento, al otro día no, que se me olvidó, que el Señor sabe, sino que todos los días reconocemos, hermano, que pecamos. Y eso es lo que a Dios le importa y eso es lo que un verdadero cristiano hace. ¿Por qué? Porque si usted dice, pequé, pero otra vez lo mismo, otra vez voy a tener que arrodillarme, otra vez voy a pedir perdón, me siento hipócrita. Es porque usted no conoce la palabra. Aparte que Dios dijo que las misericordias de Él son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana, cada día.
Y Él es fiel y justo para perdonar, ¿cuántos pecados? ¿Unos 10 al día? ¿7? Todo pecado, hermano. Todo pecado es perdonado mientras que uno lo confiese al Padre. Si usted cree eso, hermano, está bien. Y usted tiene buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista, anda bien, hermano. Entonces debemos nosotros cada día ver si realmente continuamos haciendo lo que Dios quiere en la fe. Y Lucas, el único escritor de los evangelios que da el contenido del mensaje que es inherente en la gran comisión. Los otros ciertos escritores únicamente dan la comisión, vayan y hagan discípulos. ¿Ya? Eso dicen los evangelios, pero Lucas va más allá. Lucas dice, esto es lo que predicas, arrepentimiento, el cual lleva al perdón de los pecados. Entonces el arrepentimiento siempre está ligado al pecado, siempre. No es solo cambiar tu parecer acerca de quién es Jesús. ¿Crees, cierto, que antes se conoce a Jesús por el antes de Cristo y después de Cristo, cierto? Es un hecho histórico. Pero después tú dices que pensabas que era un hombre y ahora sabes y piensas que es Dios. Pero eso no cambia nada. Eso no cambia nada en absoluto, hermano. Lucas 18, versículo 9, una parábola de los que confiaban en sí mismos. Y aquí ponga mucha atención, hermano, con lo que vamos a estar hablando. Habla, ¿cierto?, de unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Quién eran esos? ¿Quién eran? Los que se creían justos a sí mismos, los fariseos, y a los demás los despreciaban, ¿cierto? Dos hombres subieron al templo a orar, muy conocido, ¿cierto? Muy conocido este pasaje. Y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias, Señor, porque no soy como esa gente del mundo, porque no soy como ellos. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano es. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba orando. Él estaba ahí, hermanos, confesándole a Dios su justicia. Él no estaba orando. Estaba jactando de lo que él era, su justicia. Pregunta, ¿creyó él en Dios? ¿Acaso el fariseo creyó en Dios? Sí creyó. Estaba orando porque creía en él. ¿Tuvo fe? Tuvo fe, porque estuvo ahí, oró, y para orar, ¿cierto?, hay que tener esa fe. ¿Era salvo? No. ¿Por qué? Porque su fe carecía de arrepentimiento. Era una fe básicamente, hermano, intelectual. Llegaba al templo, oraba, entre comillas, nuevamente, y se exalzaba a sí mismo. Él le decía, mira Dios, aquí vengo, yo soy buen esposo, doy diezmo de todo lo que gano, voy a la iglesia todos los domingos, todos los domingos. Y entonces le está diciendo, soy una buena persona ante tus ojos. Oh Dios, mírame, aquí estoy. Entonces su fe no era verdadera, hermano. Entonces, como podemos ver en esta ilustración clásica del hecho de que hay un hombre que creía en Dios y otro hombre, ¿cierto? Y un hombre que era devoto a Dios. Y hay un hombre, ¿cierto?, que va al templo a orar al Dios que él creía, pero no había arrepentimiento en el corazón y no había relación. Eso es muy importante, esa palabra también, hermano, relación. Él era una farsa, él era un farsante. Relación. Nunca os conocí. ¿Se acuerdan de ese pasaje también? Señor, 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 nunca os conocí, hacedores de maldad. Y esa palabra conocer, ¿qué es lo que implica? Intimidad, relación, conocerse. En varias partes de la escritura habla acerca de la relación sexual del hombre y la mujer. Conocerse. Entonces, en ese aspecto habla esto, hermano. Él no tenía una relación con Dios. Solamente él practicaba una religión. Una religión. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Y Cristo le dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Justificado antes que el otro. El primer hombre nunca conoció la salvación. Él era un creyente que no se arrepintió. El segundo fue un incrédulo quien se arrepintió. Era despreciado espiritualmente y religioso, pero se arrepintió. E inherente en eso, claro, estuvo la expresión de fe. Usted no puede tomar el arrepentimiento y despojarlo de sus implicaciones normales. Por eso Cristo después les dijo, los ladrones, las prostitutas, todos los que hacen el mal, esos van delante de vosotros, dijo ahí. ¿Por qué? Porque solamente ellos buscaban ser vistos, que vieran su justicia. Ahora, ¿cuál es el arrepentimiento bíblicamente definido? En primer lugar, es un elemento dentro de la fe salvadora y puede ser usado como una expresión intercambiable, ¿ya? Con la fe salvadora, arrepentimiento y la fe salvadora. ¿Debemos predicar arrepentimiento? ¿Debemos llamar a los hombres al arrepentimiento? Eso significa, ¿cierto?, llamarlos a la fe salvadora, que es la gran comisión que nos entregó nuestro Señor Jesús. Entonces es tan parte de ella que puede ser usado como un sinónimo para la fe salvadora. Usted puede llamar a alguien, decirle, cree en el Señor Jesucristo, o también puede llamarlo y decirle también, arrepiéntete de tu pecado y abraza a Cristo, que es lo mismo. Simplemente todo lo que es la salvación. Pero va el punto más allá, ¿cierto? Recuerden que hemos tenido como premisa la canción esta, que tú vas a Cristo, ven a Cristo, ¿cierto? Y tal como eres, y te vas tal como llegaste. Eso es lo que se habla acá, que no hay un cambio, sino que fuiste como a buscar una falsa salvación, un falso regalo que que Dios, entre comillas, está entregando. Recuerden que hablamos acerca de estos eventos grandes que se hacen y los llamados al altar, que eran famosos hasta hace unos años, ahora no sé si seguirán en esa práctica, pero eran muchos hombres que no se arrepentían de verdad, sino que abrazaban a un Dios que les parecía lindo, ¿cierto? Un Dios que te salva, un Dios que te promete el cielo, un Dios que te quiere, que te ama tal y cual eres. Cuando el amor de Dios, ¿cierto?, es reflejado solamente a sus hijos. Ponga atención. Solamente a sus hijos es el llamado al amor, hermano. Si usted lee las cartas a las iglesias, ahí recién la Escritura comienza a hablarle a los amados, amados de Dios, amados en Cristo, a los que Dios amó. En los evangelios Cristo no predica amor, predica arrepentimiento. Y en ninguna parte de la Escritura dice que Él ama al pecador. Al contrario, Él dice que está airado, que está enojado contra el pecador todos los días. Entonces, bíblicamente, hermano, la definición del arrepentimiento es que es un elemento dentro de la fe salvadora. Intercambiable con el término fe salvadora también. Y ya lo leímos, creer en el Señor Jesucristo, podemos predicar acerca de eso, llamar a la gente al arrepentimiento, y eso implica, el arrepentimiento va de la mano con la salvación. Aclaremos esto, no es un sinónimo en el sentido más puro, cree, ya como recién lo dijimos, el intercambio de la fe salvadora y el arrepentimiento y la fe salvadora. ¿Por qué? Porque no significan lo mismo. En el más estricto, cierto, rigor de la palabra, pero es inherente, están unidos por naturaleza. En creer y creer es inherente en el arrepentimiento. De tal manera que los términos pueden ser usados intercambiablemente. Van unidos, van de la mano. Pero cada uno de esos términos expresa un elemento único. Creer expresa tan solo eso, creer. ¿Cómo creemos? Una vez que Dios nos salva. Recién podemos creer. Confianza, fe, arrepentimiento expresa volverse del pecado hacia Dios y son partes complementarias del mismo proceso. Ahora, la palabra griega es metanonia, la que se está usando acá. Es una palabra compuesta. Meta, y se utiliza para transformación. Esa es la palabra que se usa acá, meta, transformación.
y noeo, que significa entender. ¿Ya? Metanonia o metanoneo. Y significa un pensamiento que viene después. Entonces, si usted toma esas palabras y las une, significa un cambio de mente o un pensamiento que viene después. Eso es lo que hace Dios en nosotros, un cambio de mente. Pero un cambio de mente que trae frutos. No un cambio de mente intelectual que yo antes sabía que Cristo existía, pero ahora sí, ahora sé que es Dios. Un cambio intelectual. Metanonia, cambio de mente, lo cual implica y trae consigo, ¿cierto? El cambio de mente, una transformación en la persona, una transformación en el cristiano. Entonces algunas de estas personas también dicen que hablan acerca de lo contrario que hemos estado viendo. El arrepentimiento no es nada más que cambiar tu parecer acerca de quién es Jesús. Como puedes ver, eso es lo que metanonia significa, es lo que hablan ellos. Un cambio intelectual. Pero esto lo vemos con frecuencia en las palabras griegas y lo que piensan ellos no es correcto, hermano. Siempre nosotros tenemos que interpretar la Biblia en su contexto, ¿cierto? El contexto bíblico. Yo no puedo interpretar un versículo y quedarme con ese versículo sin leer el capítulo completo o el que lo antecede para yo poder tener una idea de qué se está hablando, ¿cierto?, en aquel versículo. Siempre la Biblia se interpreta en su propio contexto, la Biblia se interpreta a sí misma, hermano. Y para eso hay grandes hombres de Dios, grandes escritores que han hecho mucho por la iglesia, hermano. No recuerdo si les envié el otro día, sí, les envié una prédica del pastor Charles Spurgeon donde habla acerca de eso. Donde habla que uno puede esforzarse mucho por querer ser, ¿cierto?, un gran escritor o un gran teólogo, pero no eres para eso. Son pocos los hombres que Dios da esa capacidad de ser hombres inteligentes. No se ha repetido ningún Albert Einstein, ¿cierto? Él fue único. En el campo que desarrolló fue único, así como Newton y muchos más han sido únicos. Hoy hay gente inteligente, pero no tanto. Entonces Dios da capacidades diferentes a cada persona. Y en base a eso no podemos nosotros tampoco decir que somos menos o que somos más, o que valemos menos o que valemos más ante los ojos de Dios. Hermanos, todos somos amados de Dios, sus hijos. Todos somos amados por Dios. Y todos tienen capacidades diferentes, capacidades distintas. No todos, ¿cierto?, aquí predican. No todos tocan instrumentos. Pero hay personas que lo hacen, los otros cantan, otros predican, y así se edifica, como dice Pablo, el cuerpo de Cristo. Por personas completamente distintas, diferentes, únicas, hermanos, únicas. Porque cada ser humano es único, es creación única de parte de Dios. No toda palabra entonces necesariamente es la suma de sus partes separadas, debido a que meta significa esto y neo significa cierto lo otro que acabamos de ver. Cuando usted las une no necesariamente significa lo que estas dos partes quieren decir. A veces sí, a veces no, pero el significado bíblico es mucho más profundo, lo que la Biblia menciona acá. Metanoia es usada en el Nuevo Testamento siempre y siempre incluye, más que el significado literal, sus términos componentes, siempre habla de un cambio propósito, y especialmente si habla de un volverse del pecado. O sea, un arrepentimiento verdadero, un cambio de mente eficaz, hermano, eficaz. Un cambio de mente que no es eficaz, ¿cierto? Es una persona que llega, cree en Cristo, levanta su mano, sí, gloria a Dios, soy salvo, hay fiesta en el cielo, los ángeles están de fiesta, y yo me voy a mi casa y sigo siendo el mismo. No hay cambio. ¿Por qué? Porque no hubo una transformación verdadera en mi vida. Pero Dios, hermano, Dios es poderoso. Yo converso con mi esposa siempre acerca de esto porque tenemos familiares que no son salvos, son inconversos. Y yo siempre me acuerdo del versículo que dice, la oración del justo puede mucho. Y habla acerca de eso. No habla acerca de que la oración por un auto nuevo, una casa nueva, cosas materiales, que llueva plata del cielo. A todos nos gustaría, ¿cierto? La oración del justo puede mucho, habla de eso, hermano. Nosotros por medio de la oración, Dios puede tener misericordia de esa persona y cambiarla y transformarla. Yo oro por mi padre
Y oro por eso, para salvación de su alma. ¿Por qué, hermano? Porque esto, la muerte puede ser en un momento, bueno, viene en el momento que uno menos espera. Pero lo importante es eso, que la oración de uno esté en ese punto, en nuestra familia, en conversa, en personas, ¿cierto? Que queremos que Dios los salve. Yo llegué a los, ¿tuve cuánto? Con 27 años por ahí, más o menos, de chip libre. Que hacía lo que quería, iba donde quería, obviamente en mi libre albedrío lo hacía. Pero las cosas del mundo, las cosas de la carne, ¿cierto? Las cosas malas, las cosas que no convienen, eso hacía. Y en ese punto de la vida el Señor me llamó. Él me llamó. Porque mi mamá me decía siempre, hijo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No, le decía yo, gracias. Vamos a la iglesia, hijo, no. ¿Por qué? Porque no quiero, no me nace ir a la iglesia. Pero cuando Dios te transforma, Dios te cambia y Dios pone eso en ti. Ahora, ¿cierto? Tampoco quiero venir a la iglesia. Pero me acuerdo que soy el pastor y tengo que venir. La lucha siempre va a estar, ¿cierto? A veces la flojera, que no quiero ir, que pucha es domingo, el único día para levantarme tarde. Está bien, hermano. Está bien, somos seres humanos. Y si un día se quiere quedar en la casa, quédese, si no hay problema. Pero no se funda que todos los domingos después. Porque uno es ser humano, hermano. Nos cansamos también. A veces tenemos semanas muy estresantes, semanas muy pesadas, muy fuertes. Y queremos descansar. Pero no venir a la iglesia no significa que usted está cayendo en pecado o que va a perder la salvación, que tiene que mandar la ofrenda por correo o una transferencia. Porque eso también hay que preocuparse, ¿cierto? Pero no es... lo importante, hermano, es que usted siempre esté perseverando. Y eso es lo que hace el verdadero arrepentimiento. Porque luchamos, ¿cierto? Los días domingos a lo mejor luchamos, que no quiero ir, pero voy igual. ¿Cierto? Y me doy el ánimo, todo, y llego a la iglesia. Eso habla de frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de todo usted quiere estar ahí. Quiere estar con los hermanos, quiere escuchar la palabra, quiere oír alabanza, quiere participar del culto. Y eso está bien. Y todas las cosas nos van a llevar siempre, hermanos, para estar cada día mejor con el Señor. Entonces esta palabra habla del cambio radical de mente, de pensamiento de la persona. Lo que usted pensaba antes, todavía lo piensa, pero ahora lo restringe. Las acciones que usted tenía antes, acciones malas, también las puede hacer ahora, pero se arrepiente. Antes las hacía y no le daba frío ni calor, se lo merece, merecía esas palabras, merecía los insultos, merecía todo lo que le hice. No me refiero que podemos volver, ¿cierto?, a hacer lo mismo. Pero a veces nos da esa gana, ¿cierto?, de reaccionar como un viejo hombre. Sacarse, ¿cierto?, la chaqueta de cristiano, la dejo ahí un ratito y me porto como el mundo. Y después me la pongo otra vez. Pero esa chaqueta que muchas veces hablamos, hermano, ya está pegada ahí a nosotros, no podemos sacarla. No podemos. Y la única forma de demostrar que somos cristianos es por medio de nuestros frutos. ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas? Esos son los frutos que son dignos de arrepentimiento. Entonces el término demanda una conversión radical, demanda una transformación de naturaleza, que eso también lo hemos hablado, ¿cierto? Dios cambia nuestra naturaleza, nos cambia ese viejo hombre. Ya no somos ese puerco que dice la escritura que se revuelca en el lodo, ¿cierto? Y le gusta estar todo cochino, porque es la naturaleza del cerdo. Así éramos nosotros antes, ¿cierto? Nos revolcábamos en el lodo, en el fango, y ese, ¿por qué? Normal, esa es la naturaleza de un hombre no transformado. Pero ahora ya no somos esos chanchitos que nos revolcamos en el lodo, ¿cierto? Eventualmente podemos caer en el lodo, eventualmente podemos ensuciarnos, pero ¿qué hacemos? Nos limpiamos, porque ya no somos chanchos. Ya no nos gusta el barro, ya no nos gusta estar ahí. Somos ovejas del Señor, hermano, y eventualmente podemos mancharnos, pero ahí está lo que estamos hablando, que es el arrepentimiento. Entonces, un volverse de manera definida de la maldad, un volverse de manera determinante a Dios en obediencia total. Pregunta, ¿podemos tener una obediencia total a Dios? Un minuto. ¿Qué cree usted?
Podemos tener una obediencia total a Dios, total, completa. ¿No es cierto? No podemos, hermano, porque recuerden que el miserable está dentro de nosotros todavía. Y ese siempre nos va a llevar al mal, siempre nos va a llevar a hacer cosas que no debemos. Y las vamos a hacer porque estamos en la carne, hermano. Y nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Esa es la conciencia del cristiano. De vuelta, si usted duda en eso, o sea, si usted no cree eso, usted está dudando en la palabra de Dios. Y usted está dudando de Dios. O sea, en pocas palabras lo está haciendo mentiroso. Pecó, arrepiéntase, hermano. Tan simple y tan fácil como eso. Esto también afecta al hombre entero, en primer lugar, y básicamente el centro de la vida personal. Obvio, ¿cierto? Después, lógicamente, su conducta en todo momento y en toda situación, sus pensamientos, palabras y actos. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Otra vez, cambia nuestra vida, cambia nuestros hábitos. Y esto sería apoyado a partir de 1 Tesalonicenses 1:9. Hay una crónica acá de los elementos del arrepentimiento. En la segunda mitad del versículo, Pablo, el apóstol, le recuerda a los tesalonicenses y les dice cómo volvisteis a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo se volvieron, cierto, ellos para servir al Dios vivo y verdadero? Y acá tenemos 3 elementos del arrepentimiento. En primer lugar, volverse a Dios. ¿Cómo os volvisteis a Dios de los ídolos? Y toda esa maldad que hay y con ellos para servir a Dios. Ningún cambio de parecer acerca de quién es Jesús puede salvar. Como lo mencionamos recién, un cambio intelectual. Y eso no puede pasar hasta que estos 3 elementos estén presentes. Volverse del pecado a Dios para servirlo. El arrepentimiento es un elemento dentro de la fe salvadora. Segundo punto, involucra cambiar la dirección de la voluntad. Involucra cambiar la dirección de la voluntad. En el léxico griego de Taller define metanoneo como, y cito, el cambio de parecer de aquellos que han comenzado a aborrecer sus errores y hechos malos y han determinado entrar en una mejor dirección de vida de tal manera que involucra tanto el conocimiento de pecado y tristeza por él y una corrección de corazón, los efectos de lo cual son obras buenas. Eso habla acerca de metanoneo, de un cambio en todo nuestro ser. En otras palabras, un cambio de dirección de la voluntad que resulta en una conducta cambiada. Usted puede analizarse y decir, sí, yo he cambiado, de que no era cristiano hasta que Dios me llamó. He cambiado durante mi vida. Usted puede decir, sí, he cambiado, me falta, le falta, nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, Él las conoce, hermano. Él conoce tu pensamiento, tu mente. El salmista decía, ¿cierto? Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Antes de que yo diga la palabra, tú ya lo sabes todo. Entonces, ¿podemos engañar a Dios? Negativo. No se puede. Entonces, un cambio de la dirección de la voluntad que resulta en una conducta cambiada. No es meramente tristeza por el pecado. ¿Ya? No es meramente tristeza por el pecado. Aunque el arrepentimiento genuino siempre trae tristeza. Siempre. Es un cambio de dirección de la voluntad humana. Es una decisión de dejar toda injusticia y buscar la santidad. Esta santidad, ¿cierto?, habla de apartarse de lo malo, apartarse del mundo, apartarse de las cosas que no nos convienen. La palabra Nueva Moneta, ¿cierto?, nos dice que no debemos amoldarnos a este mundo. Hoy hablaba con el reinado y le decía, tú no tienes que adaptarte al mundo, tú no tienes que ser igual que los del mundo. Que todo el mundo haga cosas, cierto tipo de cosas, hablar con grosería. Tú no tienes por qué, le digo yo, amoldarte a ellos. Tienes que tú ser único. Todos tenemos que ser únicos, ¿cierto? En todo, hasta en el trabajo también. Únicos. Que se note que usted es diferente. Ese es el punto, hermano. Pero usted es diferente en el trabajo, ¿cierto? Y tal cual es en el hogar, también es en el trabajo. Tal es en el hogar, tal es en, ¿cierto?, en el centro, en reuniones sociales, lo que sea.
Así soy yo, tal y cual. No quiero caerle bien quiero caerle bien a mis amigos, entonces me mezclo con ellos. Me mezclo, me río de su chiste de doble sentido. Yo también tiro uno ahí como medio camuflado también para caerles bien, para que se rían, para que me tomen en cuenta. Eso habla, hermano, de que no hay un cambio de mente todavía. Porque lo que Cristo quiere que nosotros seamos únicos, otra vez. Así como somos seres únicos ante los ojos de Dios como creación, no hay ningún Reinaldo, ni Verónica, ni Liceo, no hay ningún otro igual en el mundo. Somos todos únicos. Así quiere Dios que seamos en el mundo, que seamos la luz del mundo. Una luz, cierto, dice, no se pone en un alto, o sea, no se esconde bajo un paño el candelero para que se cubra, sino que se muestra para que dé luz. Ese quiere que seamos nosotros ante, ante la gente, hermano. No pagar mal por mal, sino si le hacen mal, pague con bien. Demuestre que es cristiano, demuestre que esta vida es temporal, pasajera, que todo pasará y el día de mañana, después de que pasemos muchas rabias en el tráfico, en el trabajo, con los vecinos, ya después vamos a estar descansando en la presencia del Señor. Piensen en eso, hermano. La vida se pasa volando. Yo me acuerdo cuando tenía 18, no, si no es tanto. Tenía 17 y no llegaba la hora de cumplir 18 porque yo quería sacar licencia, quería manejar, quería... Oh, y ahora tengo 42, voy a cumplir 43. Entonces pasan los años de una forma, hermano, que nosotros al contrario debemos llevar nuestra vida, o sea, tratar de hacer nuestra vida un poco más llevadera. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios. Otro día le mandé un video eran dos cabros, ¿cierto? Era como una animación y hablaba de eso, ¿cierto? Decía, ¿y qué saco con enojarme? ¿Voy a cambiar la situación si me enojo? ¿Voy a cambiar la situación si reacciono mal? O si llega, en ese caso estaban esperando un Uber, algo así, e insulto al chofer, ¿y por qué te demoraste? Y armo un escándalo, ¿voy a cambiar algo? No, si ya no llegó la hora, ¿qué le vamos a hacer? Y muchos piensan y dicen, que tú te falta carácter, que te pasan a llevar y haces lo que... No, sino que tú decides no amargarte. Tú decides que la situación no te amargue. ¿Cuesta? Sí, porque a veces somos mechita corta, ¿cierto? Pero lo podemos hacer y tenemos la decisión de hacerlo, hermano. Tenemos el poder de hacerlo. Podemos hacerlo. Pero muchas veces nos traicionan nuestras pasiones. Y un punto central e importante, hermano, es ese cambio de dirección, la voluntad, que es la obra de Dios. El cambio de dirección que tiene usted es la obra completa de Dios. No estamos hablando de algo que usted hace, estamos hablando de que Dios hace algo en usted como Él lo salvó a usted. Entonces no es usted. Sáquese la cabecita de que usted se está portando bien, de que usted que es bueno porque es hijo de Dios y todo. Todo viene, hermano, de la mano de Dios. Es la obra completa de Dios en nuestra vida. Recuerden que fuimos creados para andar en qué? En buenas obras. Entonces Dios hace el trabajo completo, hermano. ¿Y por qué lo hace? Por su buena voluntad. A los chilenos porque le dio la gana. Le dio la gana, él quiso salvarlo, él quiso sacar a Reinaldo de lo que era antes y ponerlo en este lugar, a Silvana, a Juan, a todos los que estamos acá. Él decidió, hermano, tenernos en este lugar. Y, y los cambios son progresivos. El cambio es progresivo, hermano. Por eso no debemos juzgar a nadie. Ese es cristiano, ese no es cristiano. Déjelo, hermano, déjelo. Dios tiene el día, Dios tiene la hora, Dios tiene la capacidad de cambiar a cualquier persona. Cualquiera. No importa quién sea, Él tiene la capacidad de hacerlo y puede salvar hasta el más miserable delincuente, Él lo puede salvar. Como decía el otro día el presidente de El Salvador, decía, sí, se arrepienten, ahora son cristianos dentro de la cárcel, muy bien, los felicito. El día que mueran van a ir a la presencia del Señor, pero cometieron muchos crímenes y tienen que pagarlos aquí en la tierra. Está completamente correcto, ¿cierto? Entonces, tomemos la vida por ese lado, hermano. De que Dios es el que nos transforma a nosotros y Él terminará la obra en nosotros, la completará. Él la va a completar.
Y alguien podría decir, bueno, estás enseñando que esto es alguna obra pre-salvación. Pre-salvación. Y hasta que puedas limpiar tu vida y arrepentirte, no puedes ser salvo. Eso es falso, hermano. El arrepentimiento no es un intento pre-salvación para limpiar la vida de cada uno de nosotros. No es un llamado a dejar de pecar para que puedas ser salvo. Eso en absoluto. No es tan solo una invitación a darle la espalda a toda la maldad la maldad para que Cristo te acepte. No es eso. Es aquello que Dios produce en ti cuando te salva. Es un elemento de fe salvadora que cambia la dirección de la voluntad. Otra vez, es algo que Dios hace en nosotros, hermano. No es tan solo una actividad mental, hay un aspecto intelectual también. El arrepentimiento involucra reconocimiento de pecado, reconocimiento de la pecaminosidad del pecado y reconocimiento de que el pecado afrenta a un Dios santo. Recuerden, hermano, que la Escritura dice que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo el cual Él lo repite 3 veces. Y Él no tiene nada que ver con el pecado, absolutamente nada que ver con Él. Involucra el reconocimiento intelectual de que soy responsable a nivel personal por mi pecado y mi culpabilidad. Incluye el reconocimiento de que Cristo murió por mi pecado y de que Él, como Dios, quiere gobernar mi vida, y esa es la parte intelectual del arrepentimiento. Ya sabemos, ¿cierto?, quién es Cristo, sabemos lo que Él quiere en nuestra vida, que es santidad. Ser buen esposo, buena esposa, buen hombre, buen marido, buen hijo, buen nieto, buen lo que sea, hermano. Así mostramos, ¿cierto?, que Cristo está en nosotros. En segundo lugar, tiene una parte emocional también. Y ese reconocimiento produce tristeza. Siempre se los menciono, Pablo, miserable de mí. Y él lo escribe con exclamación. O sea, él estaba gritando eso. Miserable de mí, decía. Yo digo con enojo, pudo haber sido que lo decía Pablo, porque le produce una tristeza al pecar. Produce deseos nuevos y nuevos impulsos. Produce vergüenza también. Y en 2 Corintios 7:10 dice que hay una tristeza que lleva al arrepentimiento. Porque cuando pecamos, ¿cierto? El Espíritu nos dice ahí, ¿cierto?, que hiciste mal. O lo estás haciendo mal. Algo que está dentro de nosotros, que es la garantía de que somos hijos de Dios. Entonces usted ve el pecado, que es pecaminoso, obviamente. Usted ve que usted es culpable. Usted ve que Cristo ha provisto intelectualmente y después toca sus emociones y hay un quebrantamiento y una tristeza y una vergüenza y una culpabilidad. Y a partir de esa tristeza viene el tercer elemento y este elemento habla de la voluntad. Voluntad, volitivo. O sea, un deseo de actuar y decidir conscientemente. El libre albedrío, ¿cierto? La voluntad de decidir y actuar conscientemente. Yo actúo con mera conciencia. Y finalmente el arrepentimiento activa la voluntad y produce un cambio de dirección, una nueva determinación por abandonar la desobediencia obstinada y rendir su vida a Cristo. Y después produce todo esto una conducta cambiada. En definitiva, hermano, tiene que haber cambios en nuestra vida. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Y mientras usted tenga una relación mayor con Dios, mayor van a ser sus cambios. ¿A qué me refiero una relación con Dios? Oración. Esa es la relación que nosotros tenemos con Dios, hermano. Oración. La lectura bíblica nos ayuda en la oración. La Biblia nos ayuda en la oración. ¿Por qué? Porque de repente uno está orando, ¿cierto? Y cita la Biblia, cita la Escritura. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a orar y a tener esa comunión con el Señor y eso nos va a traer una transformación en nuestras vidas, hermano. Usted puede decir, sí, yo he cambiado muchas cosas, pero falta mucho que cambiar todavía. Y eso es lo que Dios quiere, que en nuestro continuo caminar, en nuestra continua santificación, vamos cambiando cada día más. En donde no hay una conducta cambiada, el arrepentimiento pudo haber sido intelectual y pudo haber sido emocional, pero nunca fue volitivo. Cambia la dirección de la voluntad cuando es genuino. Ven tal como eres, otra vez, vete tal como eres y sigues lo mismo. No hay un cambio en la voluntad de la persona. En tercer lugar,
y como resultado cambia la vida. Es un elemento de la fe salvadora, activa la voluntad, cambia su dirección y cambia su vida. Es la razón por la que Juan dijo, traed frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de que usted se arrepintió. Frutos dignos, ¿cierto? Si usted antes le costaba mucho perdonar, hoy perdona. Y no le cuesta, al contrario, le da alegría. ¿Por qué? Porque está agradando a Cristo, está agradando al Padre. ¿Usted dice que se arrepintió? Veamos su vida. Yo digo que me arrepentí, veo mi vida. Demuéstrelo. El arrepentimiento real altera a la persona. Eso pasa con el arrepentimiento cuando es real. Nos transforma, nos cambia, cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de hacer. Martin Lloyd-Jones, en uno de sus libros, escribió algo acerca que tiene que ver con el Sermón del Monte. El arrepentimiento significa que reconoces que eres un pecador culpable y vil en la presencia de Dios. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? ¿Que es un pecador culpable y vil delante de Dios? Somos culpables ante Él, hermano. Él nos salvó, pero todavía pecamos. Todavía pecamos y ese pecado trae culpa y trae, como recién lo vimos, tristeza. Y trae un cambio en nuestra vida. Culpable y vil en la presencia de Dios. Que mereces la ira y el castigo de Dios, pero mereces el infierno. Que mereces el infierno. Significa que comienzas a darte cuenta de que esto llamado pecado está en ti y que anhelas deshacerte de él y que le das la espalda en toda forma y apariencia. Renuncias al mundo, sea cual sea el costo, el mundo en su mente y en su parecer, como también sus prácticas, y te niegas a ti mismo y tomas la cruz y sigues a Cristo. La persona más querida y más cercana a ti y el mundo entero pueden llamarte un necio o decir que tienes una locura religiosa. Quizás tengas que sufrir económicamente, pero eso no importa. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. De eso hablaba también, hermano, la predica que les mandé del pastor Charles. Y él hablaba acerca del corazón de la persona. Él decía, eh, si tú eres un buen cristiano, te conformas, ¿cierto?, con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha entregado. Él estaba hablando de la parte económica. Si Dios te tiene en ese punto, gloria a Dios, no me falta nada, tengo de todo, estoy bien. O llego a lo mejor raspando a fin de mes, como decimos nosotros acá, ¿cierto? Eh, pero demuestra quién eres cuando estás contento y conforme con todo lo que Dios te ha entregado. Si tiene una bicicleta, si tiene un auto, si tiene una moto, lo que sea, gracias Señor, gracias Señor. Todo es por tu gracia. Entonces no debemos mirar al otro, decía el pastor ahí también. No debemos mirar la prosperidad del otro. David hablaba acerca de eso, ¿cierto? Cómo prosperan los impíos. Yo también podría decir, yo soy tu hijo, Señor, y mira cómo prospera el otro. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermano. Esa es la palabra, Dios es soberano. Inclusive en el pueblo de Dios hay hermanos que tienen más, hermanos que tienen menos. Esa es la voluntad de Dios y Dios es soberano. Cuando yo me pongo en ese plano, hermano, de por qué yo no tengo y por qué Él tiene, o sea, estamos dudando de la soberanía de Dios. Estamos dudando de lo que Dios hace con cada uno de nosotros y en nuestra vida. Debemos estar contentos con lo que tenemos, hermano. Siempre. Entonces, se convierte en un estilo de vida continuo. Continuo. Pecó, se arrepiente. Es que todos los días lo mismo. Es que todos los días vamos a pecar, hermano. Metámonos eso en la cabeza, que todos los días vamos a pecar. Por eso Dios dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si no, diría cada fin de semana o cada mes o una vez al año son nuevas mis misericordias. Ahí tal día yo les voy a dar para que se arrepientan de todos los pecados del año. No, todos los días, continuo. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. El arrepentimiento que comienza, la salvación comienza un proceso progresivo de por vida de confesión de pecado. ¿Escuchó bien? De por vida. Vamos a morirnos confesando nuestro pecado, hermano, y pidiéndole perdón a Dios. Primera de Juan 1.9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1.9, ahí está. Cuando tenga la duda de un pecado que siempre lo mismo, lea a Juan. Lea a Juan y Juan le va a decir, oye,
Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados. Basta solamente que doblemos nuestras rodillas y oremos al Padre. Seguimos confesando nuestro pecado, la actitud continúa, activa de arrepentimiento produce la pobreza de espíritu, el lloro, la mansedumbre que caracteriza a los creyentes verdaderos. El lloro, usted le duele cuando peca, se siente mal, se siente pésimo, confiesa su pecado. Ese es un cristiano, hermano, que cree y confía en la palabra del Señor. En la bienaventuranza en Mateo 5, el arrepentimiento produce un nuevo estilo de vida, no solo una opinión diferente acerca de Cristo, sino que un nuevo estilo de vida. Y aquellos que escucharon a Cristo predicar sabían que lo estaba llamando. Los judíos sabían exactamente a qué estaba llamándolo. Ellos sabían. Él no tan solo lo estaba llamando a cambiar su opinión de él. Conocían lo que dijo Isaías cuando predicó, ¿cierto? Isaías 1:16. Y dijo, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de mis ojos. Dejad de hacer la maldad, aprender a hacer el bien, buscar la justicia. Y después, aunque vuestros pecados sean rojos, serán blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana, si os lavareis, si os limpiareis. Entonces la progresión, hermanos, comienza internamente. Es un cambio interno. Y después se manifiesta a sí misma en actitudes y acciones. Dios nos transforma, nos cambia y después vienen las acciones. Yo comienzo a actuar. Pero no igual que siempre, sino que de manera distinta, de manera diferente, que la gente lo nota. Y al final de Isaías, o cerca del final, capítulo 55, encontramos el mismo tipo de llamado. 2 versículos acerca de este asunto del arrepentimiento. Dice, buscad a Jehová mientras que Él pueda ser hallado. Isaías 55:6. Llamadlo mientras que esté cercano. ¿Cómo hago eso? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Pensamientos, caminos, ¿cierto? Habla de la mente, habla de nuestro actuar. Y Él tendrá de él misericordia y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, por sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando se vuelvan, cuando se arrepientan. Y cuando Juan el Bautista predicó acá, hermano, arrepentimiento, nadie se confundió. Ellos sabían exactamente lo que él quería decir. Pero se hacían los locos, ¿cierto? Se hacían los locos. ¿En dónde estaban los frutos? Pruebe su arrepentimiento por su vida. ¿Y cuáles son los frutos de arrepentimiento? Simplemente obras justas. Simplemente obras justas, obras santas, obras piadosas, vida transformada, hermano. No se trata solamente de ser bueno, porque el mundo está lleno de gente buena. Hay mucha gente buena que fue a llorar a los damnificados del sur, ¿cierto? Que nadie se los pidió y partieron, gente buena. Entonces nosotros no basta con ser buenos, sino que tenemos que ir un paso más allá. ¿Recuerdan que le dijo el que quiere tomar tu túnica? Dale la túnica, los calcetines, la chancla, dale todo. El que te obliga a caminar una milla, ve 2, 3, 4 hasta que te canses, dale, ve un paso más allá. Y eso nos pide también a nosotros, hermanos, siempre en nuestra vida transformada, de obras justas, de obras santas, de obras piadosas. Y tenemos en Lucas, hermano, ya estamos casi terminando, el registro de este mismo relato, donde los fariseos vinieron y se volvieron acerca de lo que él estaba haciendo. Juan el Bautista les dijo a estos hombres, generación de víboras. Era suavecito, ¿cierto, Juan, para predicar? Generación de víboras, les dijo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿de dónde aprendieron ustedes víboras? Que con esto se van a salvar. Y les dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son estos frutos? Las multitudes dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Más de los frutos del arrepentimiento, él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Recuerden que también eran muy codiciosos de estas personas.
Unos soldados romanos también le preguntaron, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contestaos con vuestros salarios. Ellos extorsionaban, ¿cierto? Era la autoridad, era la ley, pero torcida. Y todo lo que menciona acá Cristo, hermanos, o sea, Juan, son cosas bastante prácticas, que todos podemos hacer, que todos podemos llegar a eso, hermano. Entonces, ¿quieres saber dónde aparece acá el arrepentimiento verdadero? En la virtud, en su vida diaria. Ahí aparece el verdadero arrepentimiento, en su vida diaria. ¿Da usted su túnica al que no tiene una? ¿Se asegura de que no toma algo de alguien que no es suyo? ¿Usted no fuerza a la gente? ¿Usted no acusa a la gente de manera falsa? ¿Está usted contento con el sueldo que tiene? Y ahí es donde la legitimidad del arrepentimiento se manifiesta, cuando estamos contentos con todo lo que Él nos entrega. Pablo dijo, ¿cierto? Yo sé vivir en la abundancia, he tenido mucho, sé vivir en la escasez, he estado preso, no son como las celdas de ahora, ¿cierto? Sino que eran cavernas, ¿cierto? ¿Cómo le llaman? De estos que hay en Venezuela. Las mazmorras. Imagínese algo por el estilo, pero más cierto de ese tiempo. Y él estaba contento con todo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el fin de Pablo? Predicar el Evangelio. El fin de Pablo era Cristo, no este mundo, no tener dinero, no tener fama, nada, sino que servir a Cristo. Entonces ningún mensaje que no llama al arrepentimiento no puede ser llamado de manera apropiada el Evangelio. Ningún evangelio, evangelista, pastor, quien sea, hermano, que no llama al arrepentimiento, no es un verdadero evangelio. La conversión para Jesús es más que dejar un patrón de pensamiento antiguo, es una vida nueva. Y esto es algo que lo vuelvo a repetir, que lo hace Dios para con nosotros. Él nos salva. Es algo que el Espíritu de Dios produce en usted al salvarlo. Es la razón por la que se dice, y hemos estado leyendo, ¿cierto?, también en Timoteo, un pasaje esencial para esto, dice, por si quizás Dios les conceda arrepentimiento. Cuando vemos estos versos, hermano, eh, usted lo pone en el contexto, ¿cierto?, bíblico, en este caso Timoteo, y usted puede ver que la obra salvadora, redentora es completamente de Dios. Quizás Dios les conceda arrepentimiento. Quizás, quién sabe. Pero ¿quién lo concede? ¿Quién lo da? ¿Quién lo entrega? Dios. Usted no lo busca, usted no lo produce, usted no puede producirlo, hermano. Es un regalo de Dios. En Hechos 11:18, que Dios les ha concedido arrepentimiento a los gentiles. Cuando Pedro, ¿cierto?, está hablando ahí frente a Cornelio y a toda su familia, él dice, Dios les ha concedido arrepentimiento a los gentiles. Él lo concede. Y para cerrar con este último pasaje en Mateo 21:28, pero ¿qué os parece? Dice Jesús, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiéndole él dijo, no quiero. Atrevido. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él le dijo, sí señor, voy. ¿Y qué hizo después? No fue. Fue en puras palabras. Después lamentó lo que él dijo y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Aquí es Cristo, ¿cierto?, que está hablando. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, no les dijo, ¿cierto? Bien, buena respuesta. No, les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué les quiso decir? Que su justicia no valía nada, hermano. No valía nada. ¿Por qué? Porque podemos, cierto, que siempre le digo yo, podemos irnos a la iglesia, pero ¿cómo somos en nuestra casa? ¿Cómo somos en nuestro hogar? ¿Me comporto de la misma forma aquí que en mi casa? Yo me acuerdo cuando iba al liceo, yo en el liceo era uno y en la casa era otro. Ustedes también, ¿cierto? Que se ríen, ¿no? Yo era un Reinaldo en el liceo y era otro Reinaldo en mi hogar que era una Santa Paloma. Pero gloria a Dios, Señor, que Él, gloria a Dios, hermano, que Él nos llamó, nos tiene acá. Las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Ahora son todas hechas nuevas. Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios nos hace
nuevas criaturas. Entonces, un hijo hizo lo correcto y el otro no hizo lo correcto. Y hablaba acerca de ellos, ¿cierto? Que ustedes se visten de punta en blanco, van a orar, diezman, dan de todo lo que tienen, como lo leímos al principio, ¿cierto? Pero estaban demostrándole la justicia a Dios. Le decían, Señor, mira, cuán justo soy yo. Y el otro, ¿cierto? El otro hijo que le dijo, no quiero, pero la pensó. Seguramente dijo, no, voy a ayudar a mi padre, ¿por qué voy a hacer esto? Y fue. Entonces a eso se refiere Cristo. Y le responde, las rameras van delante de vosotros, los publicanos, todos aquellos que ellos creen que no son parte de Dios, que no son hijos de Dios. Que el mismo pensamiento que podríamos tener nosotros acerca del mundo, ¿cierto? Hijos del diablo, despreciarlos, ¿cierto? No. Dios tiene a sus ovejas ahí dispersas. Recuerden que Él dijo que tenía otro redil, que tenía ovejas también y tenía que traerlas a Él. ¿Quiénes son? No lo sabemos. ¿Cómo vendrán? Por la predicación del Evangelio. Nada más que eso. Entonces un mensaje muy potente, hermano. Jesús describe a dos tipos de personas, la gente que pretende ser obediente, pero de hecho son rebeldes en su corazón. Y la gente que comienza como rebeldes, pero se arrepiente. Él lo contó para beneficio de los fariseos, que pretendían ser obedientes a Dios, pero eran rebeldes en sus corazones. Y después están las rameras, los publicanos, que comenzaron como rebeldes, pero se arrepintieron. Entonces no hay salvación sin arrepentimiento, hermano. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Con eso cerramos. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite estar en este lugar. Un día más, Señor, en tu presencia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han podido llegar el día de hoy a este lugar. Bendíceles en gran manera, Padre, con tu presencia, con tu amor. Bendíceles también su parte económica a cada uno. Tú conoces la necesidad de cada persona en este lugar, Señor. Tú conoces la necesidad económica, espiritual de cada uno de nosotros, Dios. Y eres fiel y justo para darnos, Señor, lo que necesitamos. Y si no, gloria a Dios también. Porque debemos aprender a vivir con lo que tú nos entregas cada día. Ser hombres y mujeres agradecidos, Señor. Ser hombres y mujeres que miramos más allá de lo que es esta vida, sino que miramos lo por venir, miramos lo que ha de venir, Señor, que es estar en tu santa y hermosa presencia. Te damos gracias por el pan de cada día que pones en nuestra mesa, por el hogar, por el trabajo, por todo lo que tú nos brindas, Señor, para el sustento diario. Bendice, Padre, a nuestra hermana Verónica allá en Paredones. Sé su compañero, sé su compañía, que ella pueda siempre aferrarse, Padre, solamente a ti, a tu palabra, a la oración, porque no hay más, Señor. La palabra dice bien clara cuando habla de que maldito es el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros debemos poner nuestra confianza plenamente en ti, Dios. Eres nuestro compañero, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Eres el único en quien podemos confiar, eres el único en el cual podemos poner nuestra vida, todo lo que somos para ti, Señor, para servirte. Lo demás vendrá por añadiduras. Gracias, Padre, por recibir esta predicación. Te doy gracias porque nos has permitido un día más aprender acerca de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Arrepentimiento en nuestras vidas cada día, confiar en tu palabra, confiar en que eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Confiar en que tú eres el único que puede perdonar pecados. Y tenemos, Señor, ahí a la puerta de nuestra habitación, doblando nuestras rodillas, comunicación directa hacia el Padre. Qué maravilla, Señor, que nos has entregado, qué maravilla que nos has dejado. Muchas gracias, Señor. Recibe este servicio, recibe esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.